El de agrupación. ¿Cuál es el caso número 1? El caso número 1 es... ¿Cuál es el 1? ¿Cómo se llama? Factor común. Factor común. ¿Cuál es la principal característica de este caso? ¿Quién me dice? ¿Cuál es Que estén semejantes. Acuérdense que hay dos. Parte literal que se repite menor exponente, variable o variable o letra, como lo quieran llamar, que se repite menor exponente. ¿Y cuál es la otra? El de factor común por agrupación, que es el caso 2. Hay otra característica en este. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra característica? Que se le pueda sacar al coeficiente, ¿qué? Máximo común divisor. Es el máximo común divisor. Máximo común divisor. Coeficiente MCD, que significa máximo común divisor. Listo. Caso número 2, que es el que me estabas diciendo, Fabio. ¿Me puedes decir? Factor común por agrupación. ¿Me puedes decir cuál es la característica de este caso? Sí, muy bien. Valentín. Que tenga 4 términos. Espera, Que escribe. termine en par. Factor común por agrupación. Por agrupación. La principal característica es cantidad de términos par mayores a 4. ¿Cierto? De términos par mayores a 4. Par mayores a 4. ¿Cuál es el tercer caso que hemos visto? ¿Quién me lo dice, por favor? Caso número 3. ¿Cuál fue el que vimos el jueves? El viernes, si no se mal. ¿Cómo se llama? Porque la suma... Diferencia de cuadrados. En el segundo es la cantidad de términos. Ya, sí, sí. No. Sí, tienes toda la razón. Aquí es un 4. Diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la principal característica de este caso? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? La principal característica. ¿Sí? ¿Cuántos términos debe tener? 2 términos. 2. ¿Y cuál es la otra característica? Que se le pueda sacar ¿qué? ¿Raíz cuadrada o raíz cúbica? Raíz cuadrada, porque es cuadrada. Exactamente. Muy bien. Y vimos el caso número 4, que es suma o diferencia de cubos. Suma de cubos. Entonces. Suma y diferencia de cubos. Suma o diferencia, así se llama, suma o diferencia de cubos. Ok. Suma. Pero entonces se divide en 2. Acuérdense que se divide en 2. Por ejemplo, si es una suma de, primero que todo, ¿cuál es la principal característica entre suma y diferencia de cubos? Independientemente que sea suma o que sea resta. 2 términos. 2 términos, gracias. 2 términos. Ahora sí, para que sea suma, ¿qué debe tener en la mitad? Pues un más. Y otra característica muy específica que también aplica para los dos. ¿Cuál es? ¿Qué debe tener raíz qué? ¿Raíz qué? Raíz cúbica, ¿no? Sí. Esa aplica para los dos. Para que sea suma de cubos, debe tener ¿qué? En la mitad, ¿qué debe tener? Un más. Mitad un más. Y para que sea diferencia de cubos, debe tener en la mitad un ¿qué? Un menos. Un menos. Listo. ¿Hasta ahí bien? Esto lo van a tener muy en cuenta, porque eso lo vamos a mirar. Esto lo vamos a mirar. ¿Por qué razón? Porque ahora en adelante vamos a trabajar con casos combinados. Ya les digo qué significa. Ahora en adelante, puros casitos combinados. ¿Qué significa? Que yo le puedo generar 2 casos de factorización al mismo tiempo. Y ustedes deben saber, deben tener toda la capacidad de resolverlos. Entonces, esta ficha es como una ficha bibliográfica que realmente ustedes no la pueden sacar, pero yo sé que la van a sacar porque yo sé que la van a sacar. Porque normalmente en un presencial no la pueden sacar. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Voy a hacer primero un ejercicio y ustedes me van a decir, como ejemplo número 1, qué debo hacer. Teniendo en cuenta esta ficha, ¿no? Estos 4 casos de factorización. Tengo, me dicen por favor, tengo 5 a la 2 menos 5. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a revisar? Casos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a revisar caso por caso a ver qué caso es. Miro,
Factor común. Bueno, variable que se repite no tengo. ¿Cierto? No Pero tengo, sí, porque solamente pues, tengo a la 2. El otro factor común es coeficiente. Al coeficiente sacar máximo común divisor. Yo al coeficiente le puedo sacar máximo común divisor. 5, sí, ¿Sí o no? sí, Sí. En este caso, entonces sí puedo aplicar factor común como caso número 1. Caso, escribo, caso, factor común. Caso 1, factor común. Así lo van a hacer ustedes, factor común. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí puedo sacar el factor común. ¿De qué? ¿Cuál es el máximo común divisor de 5a a la 2 menos 5? ¿Me lo repiten, 5, por favor? 5. 5. ¿Qué le falta a 5 a la 2? A 5 a la 2 menos a 5 para hacer qué? A 5 para hacer 5 a la 2, solo a la 2, ¿cierto? Sí. ¿Qué le hace falta a 5 para hacer 5? Nada, 1. 1. No se coloca 1. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene Sí. alguna duda? ¿Qué hicimos ahí? Factor común. Hicimos máximo común divisor de 5. ¿Qué le falta a 5 para hacer 5 a la 2? Solo a la 2. ¿Qué le hace falta a 5 para hacer menos 5? Pues menos 1. Ahora yo hago una pregunta. ¿Puedo aplicar otro caso? Pues vamos a mirar. Caso número 2, factor común por agrupación, cantidad de términos par mayores a 4. No, porque hay 2. Sí. Caso No, número no se 3, puede. diferencia de No, no se puede. cuadrados. 2 términos, pues yo en el paréntesis veo 2 términos, ¿no? Sí. Raíz cuadrada. ¿Será que yo le puedo sacar raíz cuadrada a la 2? ¿Cuál es la raíz cuadrada? Hay otra cosa. Aquí debe haber un menos en la mitad, ¿no? Para que sea diferencia de cuadrados. Menos en la mitad, ¿no? Una pregunta. ¿Se le puede sacar raíz cuadrada a la 2? Sí. Yo creo que sí, sería A. Sí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. 1. Muy bien. Sí. ¿Hay un menos en la mitad? Sí, hay un menos en la mitad. ¿Cuál sería la respuesta de la diferencia de cuadrados? ¿Me la regalan, por favor? 2 paréntesis, uno con más, el otro con Y menos. otro con menos. La primera A raíz cuadrada, más 1. A más A 1, menos 1. A menos 1. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría aquí adelante? El 5. El 5, muy bien, del factor común. ¿Y aquí qué apliqué? Caso número 3. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y eso es todo. Repito, nadie les va a decir qué caso de factorización es. Esto es lo difícil, muchachos, que ustedes identifiquen. Lo difícil es identificar. Eso es lo difícil. Y cuando veamos hasta el caso número 9, va a ser un poco más tedioso porque ya no tienen que mirar 4 casos, sino tienen que mirar 9 casos. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Listo? Vamos a revisar. Este caso no. X a la 4 menos y a la 4. Listo, vamos a revisar. Bueno, entonces comenzamos otra vez con el primero. Aquí la voy a bajar. Voy a bajar esta ficha bibliográfica. Acá. Bueno, comienzo. ¿Puedo hacer factor común? Pues mire, factor común dice variable que se repite menor exponente. No hay ninguna letra que se repita. No. ¿Puedo sacar máximo común divisor al coeficiente? Pues este no tiene coeficientes. No puedo. Caso número 2. Factor común Tiene por que haber más de 4 términos. Tiene que tener mayor de 4 términos y tiene que ser par. Hay solo 2, no me sirve. Ahora caso número 3, diferencia de cuadrados. ¿Hay Sí, 2 porque términos? Sí, hay 2 términos. ¿Hay un menos en la mitad? Sí, hay un menos en la mitad. Yo le puedo Se puede sacar raíz sacar. cuadrada a x a la 4. ¿Cuál sería? Sí. ¿X a la qué? X a la 2. X a la 2. ¿Puedo sacarle raíz cuadrada ya a la 4? Sí, sería ya la 2. Muy bien. ¿Cómo sería? Entonces, efectivamente, yo puedo hacer ¿qué? El caso 3. Caso 3, perdón. Caso 3. Diferencia de cuadrados. ¿Cierto? Diferencia de cuadrados. Y me van a decir, por favor, cuál sería la respuesta. 2 paréntesis, uno con más y el otro con menos. 2 paréntesis, uno con más. Muy bien. El otro con menos. Muy bien. En donde aquí coloco
las dos raíces cuadradas y ya. Pregunta, ¿puedo hacer otro caso de factorización? Bueno, ¿y en dónde? ¿Quién me dice, por favor? Si puedo hacer otro caso de factorización, ¿y en dónde? Pues yo diría que el 4, ¿no? ¿Sería Porque el 2? tomado diferencia de cubos. Y hay dos términos. Pilas con eso. ¿Por qué? Pilas con eso. Porque ustedes pueden, no, pilas con eso. Porque ustedes, primero que todo, ustedes le salieron dos paréntesis. Este paréntesis de acá y este paréntesis de acá. Es como si fueran dos términos totalmente diferentes. Entonces, ustedes comienzan a revisar. Tienen x a la 2 más y a la 2. El único que es con más y que tiene dos términos es el de suma de cubos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que usted tiene que poderle sacar raíz cúbica y a una Entonces no variable se podría. dividirlo entre 3. O sea que usted no puede dividir 2 entre 3 porque le daría decimal. Ahora, el segundo paréntesis. Usted tiene x a la 2 menos y a la 2. ¿Qué pueden sacarle a x a la 2 menos y a la 2? ¿Quién me dice? A este paréntesis de acá. ¿Qué le pueden sacar? ¿Qué caso de factorización le pueden sacar? ¿Quién me dice? Yo hago una pregunta. ¿Se puede volver a hacer diferencia de cuadrados? Claro que sí. ¿Por qué razón? Primero que todo, ¿hay dos términos? Sí, hay dos términos. Segundo que todo, ¿hay un menos en la mitad? Sí, hay un menos en la mitad. Pregunta, ¿yo le puedo sacar raíz cuadrada a x a la 2? Sí. ¿Cuál sería? Sí. ¿X? ¿Cuál sería la raíz cuadrada de y a la 2? Y. ¿Cómo es verificarlo, no? No, O sea, no, en este caso lo que tú estás haciendo es una diferencia, o sea, présteme atención, por favor. Lo primero que hicimos fue una diferencia de cuadrados. Hay dos términos, sacaron raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la 2, raíz cuadrada de y a la 4 sería y a la 2, uno con más y el otro con menos. Yo les volví a preguntar, ¿se puede hacer otro caso de factorización con la respuesta que yo tuve ahí? Yo les dije sí, solamente con el de paréntesis de negativo. ¿Por qué razón? Porque vuelve a ser una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x a la 2, x, raíz cuadrada de y a la 2, y. Hago exactamente lo mismo. Un paréntesis con más, dos paréntesis, uno con más, el otro con menos, de las dos raíces cuadradas. ¿Qué me faltaría adelante? ¿Quién me dice? La respuesta de x a la 2 más y a X la a la 2 más y a la 2. La respuesta anterior, eso era lo que me falta. ¿Qué quiere decir la respuesta anterior? Este paréntesis yo no lo utilicé para nada y como no lo utilicé para nada, lo bajo. Entonces, aquí volví a hacer caso número 3. Caso número 3, diferencia de cuadrados. Por favor, présteme atención porque yo creo que el único que me está entendiendo es Pablo. Porque nadie más está hablando. Pilas con eso, por favor. Repito, esto se intensifica más. Esto cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir a usted qué caso tiene que aplicar. Usted es el que elige. Usted es el que selecciona de acuerdo a las condiciones. Ejemplo número 3. Profe, es que yo no entiendo por qué se le puede volver a sacar diferencia de cuadrados si tiene un más. Listo. Listo, te voy a explicar esa parte. Te voy a decir, Lisette, esta es la respuesta. Esta que está acá es la respuesta de la diferencia de cuadrados. Hasta ahí me entiendes, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Yo te estoy diciendo que es un caso doble. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta que tú obtuviste ahí, tienes que mirar qué caso de factorización tienes que hacer otra vez. ¿Sí me entiendes? O sea que tú tienes que comparar. Tú miras. En este x al cuadrado más y al cuadrado, en esos casos que están acá, ¿tú lo puedes hacer algo? En estos casos que yo escribí acá. Bueno, yo reviso. Bueno, yo sé que factor común no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque no hay variable que se repita en ese x al cuadrado más, ¿cierto? Y al cuadrado. No le puedo sacar máximo común divisor. ¿Por qué razón? Porque no hay números. Caso número 2. ¿Puedo hacer factor común por agrupación? No, porque la cantidad de términos que me dice tiene que ser mayores a 4 o iguales a 4. No se puede. Caso número 3. Diferencia de cuadrados. Bueno,
Tiene que haber dos términos, efectivamente hay dos términos, hay raíz cuadrada, pero ¿cuál es lo que permite que no se pueda hacer? Que tiene que haber un menos en la mitad, ¿cierto? Entonces tú llegas, caso número 4, suma o diferencia de cubos. Vamos con la suma, hay una suma, pero en este caso yo tengo que sacarle raíz cúbica a x a la 2 y allí a la 2. ¿Yo puedo sacarle raíz cúbica a 2 dividirlo entre 3? No. ¿Qué quiere decir esto? Que en este paréntesis de acá yo no puedo hacer nada. En este de acá yo no puedo hacer nada. En el x al cuadrado más y al cuadrado no se puede hacer nada. ¿Qué se hace? Se baja la respuesta. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí me entiendes, Lice? Ah, sí, señora, ya Listo. entendí. Ahora, O sea, el de más se baja. el de más se baja. Ahora el de menos. Vas a revisar si le puedes hacer algo. Vamos. Así como hicimos el de más, vamos a revisar si al de menos le podemos hacer algo. Comenzamos otra vez. Factor común. ¿Yo le puedo hacer factor común? No, ya sé que por qué no. Porque no hay letra que se repita ni máximo común divisor se le puede sacar. Factor común por agrupación. No se puede. ¿Por qué razón? Porque no hay 4 términos, solamente hay 2. Diferencia de cuadrados. Voy a revisar. Bueno, tiene que haber 2 términos. Efectivamente, yo veo 2 términos. Tiene que haber un menos en la mitad. Efectivamente, hay un menos en la mitad. La última condición, ¿cuál es? Debe haber raíz cuadrada. Voy a ver, x a la 2 se puede, el 2 del exponente se puede dividir entre 2, sí, me da x. El exponente de la y se puede dividir entre 2, sí, me da y. Ay, puedo hacer diferencia de cuadrados. Uno con más, el otro con menos. ¿Pero de qué paréntesis? De este que usted sacó acá. De ese paréntesis usted puede hacer diferencia de cuadrados. ¿Y qué hace con el x al cuadrado más y al cuadrado? Lo baja porque usted no lo utilizó para nada. No lo utilizó, lo coloca en la respuesta. ¿Cuál sí fue el que le hizo factor común? Al x a la 2 menos y. Pero el profe, ¿pero por qué no bajó el x a la 2 menos y? Porque a ese usted le hizo factorización 2 otra vez. Por eso, o sea que usted no va a escribir x a la 2 menos y, sino la factorización de la respuesta de x a la 2 menos y a la 2. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí o no? Sí, señor. Listo, ahora sí vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ustedes me van a decir que son una pilera. Presten atención porque no todos me están prestando atención. Volvemos y hacemos lo mismo. Comenzamos. Factor común. Variable que Sí. se repite menor exponente no hay. No, ¿cierto? pero sí. Pero lo puedo sacar pero máximo sí. común divisor, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿De qué? de 8. 8. Excelente, excelente. O sea que me queda x. ¿Qué le falta 8 para hacer 8x a la 3? 8, X a la X a la 3. ¿Qué le falta 8 para hacer 8? 1. 1. O sea, ¿qué caso hice? Caso 1, ¿cierto? Sí. Caso 1, que sería factor común. Profe, ¿tengo que escribir los casos? Sí, tienen que escribir los casos. Porque lo que a mí me interesa más es la identificación. ¿Hasta el nombre? Hasta el nombre, sí, señor. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, comienzo. Ya sé que ya hice factor común. Comienzo otra vez. ¿Puedo hacer factor común por agrupación? ¿Me dicen por qué no, por favor? No, porque tiene que ser más de No, 4 porque no términos. tiene Muy 4 bien. términos. Ahora, diferencia de cuadrados. Bueno, hay 2 términos. ¿En dónde? En el paréntesis. En este paréntesis Sí. hay 2 Hay términos. algo que es Por más ahí fácil, voy. no tiene un menos. Espera. Hay 2 términos. Muy bien. ¿Hay un menos en la mitad? No, no hay un menos en la mitad. Entonces ya, graves. No puedo hacer Correcto. diferencia de cuadrados. Vamos al caso 4. Bueno, hay 2 términos. Sí, hay 2 Sí. términos. Hay un más en la mitad. Puede ser Sí. suma de cubos. Puede ser suma de cubos. Ahora, ¿qué tengo Sí. que verificar? Si le puedo sacar raíz, ¿qué? Cúbica. Cúbica. X a la Voy a 3, que mirar. sí se puede. ¿Se le puede sacar raíz cúbica a x a la 3? Sí, Sí. sería X. Muy bien. ¿Se le puede sacar raíz cúbica a 1? Sí, Uno. daría 1. Muy bien. ¿Cómo sería la respuesta de una suma de cubos? Un paréntesis que va en la Sí. mitad. ¿Qué signo? ¿Me dicen, por favor? Creo que era... Más la primera raíz cúbica. Eso, sigan sin anotar. La segunda raíz cúbica, que sería 1. ya sin copiar, ¿no? ¿Listo? Sigan sin repasar. La primera raíz cúbica al cuadrado. Sí. Aquí, Menos. si aquí es más, aquí sería menos. La primera raíz cúbica por la Pero segunda la raíz cúbica. segunda más la segunda a la raíz elevada a la cúbica a la 2. Así es la fórmula de una suma de cubos. Entonces, resuelvo. Quedaría x más 1. Aquí quedaría solamente x a la 2, porque A la sería 2. x a la 2. X por 1 daría menos x, más 1. X
Más 1. ¿Me pueden decir, por favor, qué le falta adelante del x más 1? Por favor. El 8. El 8, efectivamente. Y aquí apliqué caso número 3. Caso número 4, perdón. Caso número 4, que en este caso sería no diferencia, sino una suma de cubos. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. Vamos a ver con otro. Muchachos, esto es de practicar. Practicar y practicar, porque la factorización es hacer ejercicios y hacer ejercicios. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar este. A ver, ¿cómo me sale? A a la 4. A a la 4. Luego sigue menos 8a. Luego sigue más a a la 3. Luego sigue, espera si lo copio bien, menos 8. Listo, vamos a revisar. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a coger nuestra ficha bibliográfica aquí. La vamos a agrandar un poquitico y este es el ejemplo número 4. ¿Listo? Pregunta, pregunta, pregunta. Comienzo otra vez. ¿Con cuál caso comienzo a preguntarme? Con el caso Con el número primero. 1. ¿Puedo hacer factor común? Pregunto. No, porque no hay algo que se repita en todos. Profe, ¿se puede No. con el caso número 2? Espere, si no sea atacada. Dígame por qué no se puede hacer factor común, señorita. Porque no hay un, No hay una variable que una se variable que se repita, repita. ni se le puede hacer máximo común divisor. Pilas con eso, porque hay ejercicios de los cuales usted primero le puede hacer factor común y luego factor común por agrupación. Siempre revise si no se puede hacer factor común. No se me vaya de atacada al caso siguiente. Ya sabemos que no se puede factor común. Ahora vamos a revisar factor común por agrupación. Casémonos con la forma número 1. Parejas, por favor, ¿me la regalan? A la 4 más a la 3. A la 4 más a la 3 Más y 8 menos 8a Entonces aquí más, acordémonos que le colocamos en la mitad. más Menos 8a menos 8a menos 8. Muy bien. ¿Me regalan el factor común de a a la 4 más a la 3? A la Ah. 3. El A de la menor. 3. Ah. Pilas con eso. A A la 3. jovencita. ¿Qué le falta a la 3 para hacer a la 4? A. A. ¿Qué le falta a la 3 para hacer a la 3? Nada y se coloca 1. 1, 1. Muy bien. ¿Cuál sería el factor común acá? 8. 8. Muy bien. menos 8. 8. Bueno, ahorita le sacas el menos. Tienes toda la razón, ahorita le sacas el menos. Pero aquí sería menos a, menos 1, Sí. ¿cierto? Ahora sacamos el menos y quedaría a la 3, A más 1. a más 1. Y aquí sería, sacamos el menos, 8. menos 8 y quedaría a más 1. A más 1. A más 8. A ¿Me más puede 1. decir, por favor, cuál sería la respuesta? A más 1, que es el A paréntesis que más se repite, 1 y a la a 3, la 3 menos 8. Menos 8. que son los factores comunes. Excelente. Vamos a revisar qué hicimos. Caso número 2. 2. Factor común por agrupación. Excelente, muchachos. Pregunta a la profesora. Pregunta a la profesora. Ya sabemos que no se le puede hacer factor común. Ya acabamos de hacer factor común por agrupación. Pregunto yo, ¿se le puede hacer otro caso de factorización? Sí, el 4. ¿Cuál En el sería? paréntesis que es a la 3 menos 8. Primero Pero porque ¿qué? son dos ¿Una términos, ¿Una diferencia de qué? sería diferencia de cubos por el menos. Bien, muy bien. A la 3 se le puede sacar, sería A, y en 8 sería 2. ¿Por qué Faber tiene razón? Les voy a decir por qué Faber tiene razón. Présteme la atención, por Tiene favor. dos términos, tiene el menos y se puede sacar Mira, raíz en cuadrada. este caso, ya no nos podemos devolver. Si nosotros ya revisamos que no tiene factor común, ya no se puede devolver. ¿Qué quiere decir eso? Que usted revisa caso por caso y usted ya no se puede devolver. Puede repetir el caso a partir del caso número 3, pero ya no se puede devolver. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ya hicieron factor común o factor común por agrupación y ya revisaron, ya no se puede volver a hacer. ¿Sí me entienden? Son los únicos dos casos que no se pueden repetir dentro de un mismo ejercicio. Pero desde el caso número 3, sí. ¿Qué significa eso? Que usted puede hacer varias veces diferencia de cuadrado, puede hacer varias veces diferencia o suma de cubos. En este caso, vamos a revisar. ¿Por qué no es diferencia de cuadrados? ¿Quién me dice? Primero porque no se puede sacar cuadrado. O sea, no se puede sacar la raíz cuadrada, muy bien. cuadrada. Porque sí es diferencia de cubos. Primero que todo, dos términos, como lo dijo Valentina, tienes toda la razón, Valentina. Segundo que todo, hay un menos en la mitad, Tiene un aplica menos. diferencia de cubos. Ahora la última condición, ¿se le puede sacar raíz cúbica? Vamos a revisar. Sí. ¿Cuál es la raíz cúbica de A a la 3? A
¿Y cuál es la raíz cúbica de 8? 2. 2, excelente. Voy a hacer la Vale, respuesta. entonces, Acordémonos que va un primer paréntesis, a con menos más. 2, ¿cierto? Las dos raíces cúbicas. Ahora, el Ah, sí, primero al sí. cuadrado, el primero al cuadrado, Sí. Menos. menos el Primero primero. por el Ah, no, segundo. aquí, perdón, disculpen, aquí es más. Cuando es menos Ah, acá, sí, sí, aquí ya. es más. Cuando es menos acá, aquí es más. El primero por el segundo, que sería A por 2, más, Menos. más el segundo Más. al cuadrado. Pilas con eso. Repito, Otro ¿cuál es la ejemplo. diferencia entre el suma de cubos y el de diferencia de cubos? Présteme la atención, por favor. Aquí yo la tengo. El de la diferencia de cubos es que el de la suma de cubos es que aquí en la mitad, en el primer paréntesis es más, y el signo de la mitad del trinomio es menos. En cambio, en una diferencia de cubos, el primer signo de la mitad es menos y el signo del trinomio es más. ¿Listo? Esa es la diferencia, valga la redundancia, los signos. O sea que la respuesta aquí me da A menos 2, ¿cierto? Sí. Quedaría A a la 2, ¿cierto? Más 2A Más 2A, ¿más qué? a 4. Más 4, excelente. ¿Qué le faltaría adelante del A menos 2? La anterior respuesta A más 1. A más 1, muy bien, excelente. La anterior respuesta que sería A más 1. Entonces, ¿aquí qué caso utilicé? Caso número 4. Diferencia de cubos. Caso número 4, diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Muy bien. Y eso es todo, muchachos. Vamos a ver con otro. Esto es de práctica y hacer ejercicios, muchachos. Nada más. Práctica y hacer ejercicios. Práctica y hacer ejercicios. Eso es todo. ¿Listo? Vamos con el ejemplo número, si no estoy mal, 5. Vamos a ver. X a la 3. X a la 3. Menos 4x. Menos x a la 2. Más 4. Listo. Vamos a revisar. Aquí tenemos nuestra ficha bibliográfica. La voy a colocar acá al pie. Espérense. Espérate, borro esto. Listo, muy bien. Aquí tengo mi ficha bibliográfica al piecito, acá. Listo. Una pregunta. ¿Puedo hacer factor común? Que es el caso número 1. Sí, no y por qué. No. No, a simple vista, primero porque no hay una parte literal en todas, no hay algo común. No hay una letra Y que se exponente repita para y se le sacarle puede sacar máximo divisor. común divisor. Pregunto, ¿puedo hacer factor común por agrupación? Pues Sí, yo veo porque 4 términos. Vamos a revisar. ¿Hacemos parejas con algo en común? ¿Cuál X serían a la las parejas para ustedes? X a la 3 menos X a la 2. X a la Sería menos X a la 2. Muy bien. menos 4x más 4. Entonces aquí Más más. 4, sí. Menos 4x más 4. Muy bien. Muy bien, señorita Valentina. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el factor común de la primera pareja? X a la 2 menos X a la 2. X a la 2. ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer X a la 3? X. ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer 1. menos 1? Menos 1. Menos 1. Más. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el factor común acá? 4. 4. Cuatro. Falta 4 para hacer menos Menos X. X. Menos ¿Qué le falta 4 para hacer Más menos 1. 1. 1. Más 1. ¿Tengo que sacar el menos? Sí, tengo que sacar el menos. Sí. Sería Sería X a la 2. X a la 2. X entre paréntesis X menos X a la 1. 2. Muy bien, entre paréntesis. X a Aquí quedaría Menos 4 más X X menos 1. menos 1. X menos 1. ¿Por qué razón? Porque la X pasa de negativa a positiva y el 1 pasa de positivo a Sí. negativo. ¿La respuesta cuál sería? X menos 1. X a la 2 Menos 4. menos 4. Muy bien, excelente. Ok, ya se Vamos puede a saber revisar. cuál es el- ¿Qué hicimos acá? Caso número 2, repito, Sí. factor común por agrupación. Factor común por agrupación. Pregunta a la profesora. ¿Se puede hacer otro caso con lo que Sí. me quedó? ¿En El dónde caso y cuál? Número 3 en el segundo Es paréntesis. el factor 3 porque hay dos Caso términos. 3, y caso hay 3, uno. caso 3, no factor, señorita Valentina. El caso 3. Caso Sí. número 3, ¿por qué Porque vale? cumple con las reglas.
¿Cuáles son las reglas, Valentina? Recuérdame. Que es que yo sé que Faber tiene razón, pero ¿cuáles son? Que haya un menos en la mitad, que haya dos términos y que se pueda sacar raíz cuadrada. Excelente, Valentina. Valentina me dice que es el caso número 3 y Faber, que tienes toda la razón también, Faber. Caso número 3, que significa diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces, Valentina me dice, raíz cuadrada de x a la 2 es x. Raíz cuadrada de 4 sería ¿cuánto? 2. 2. Dos. La No, raíz sí, cuadrada dos. de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 4 es 2. Es 2. ¿Me dicen el paréntesis, por favor? Más X más que 2 menos, o sea, en el otro paréntesis. x menos 2. ¿Qué le falta adelante? ¿Me dicen, por favor? La respuesta x, X x menos menos 1 es 1. la respuesta anterior. Y eso es todo. ¿Listo, muchachos? Ese es el caso número, aquí aplicamos factor común por agrupación y diferencia de cuadrados. Vamos a revisar. Trinomio, ¿no? Es un trinomio, ¿no? Trinomio, ¿no? No quiero uno que sea de trinomio. Quiero uno donde se pueda aplicar este caso. Muy bien. Este. Vamos a revisar este. Este está chévere. Vamos a ver. Ese ya es otro ejercicio, ¿sí? Sí. Sí. ¿Me pueden decir, por favor? Espere, ya aquí ya coloco los casos. Aquí al piecito. ¿Me pueden decir, por favor, qué puedo hacer de primeras? Voy a preguntar. Michael Aguilar, ¿qué puedo hacer de primeras? ¿Me puedes decir, por favor, qué caso puedes hacer de primeras y por qué? ¿El caso 2 de factorial de agrupación? Yo hago una pregunta, Michael. Te hago una pregunta. ¿No puedes hacer el caso número 1? Sí se puede, profe. El factor Exactamente, común. muy bien, John. ¿Por qué razón se puede, John? Porque la X se repite en los cuatro. Porque tiene la variable que se repite menor ¿Qué le falta? O exponente. sea que el primer caso que yo voy a hacer es caso número 1. Pilas con eso. Caso número 1, factor común. Pilas con eso, porque nadie les va a decir. Si ustedes se comen un caso, el ejercicio ya está mal. ¿Qué le falta a X para que sea X a la 4? X a la 3. A la 3. X a la 3. Menos. ¿Qué le falta a X para que X a sea la 2. X a la menos X a la más qué? Más más X X. menos 1. Menos 1. Excelente. Pregunta. ¿Puedo hacer otro caso? Vamos a revisar. Ya hice factor común. Ya Sería factor común por agrupación. vamos a Ese revisar. sería el caso 2. ¿Me regalas parejas, por favor? Las parejas serían... ¿Puedo agrupar? Pilas con eso. ¿Puedo agrupar 1 y 2? Puedo agrupar 1 y 2 y 3 y 4. Ustedes me dirán, profe, pero 3 y 4 no tienen nada en común. Acuérdense que cuando no tienen nada en común ustedes, pero si otra pareja tiene en común como el 1 y el 2, es como si tuviera un 1 adelante, ¿no? En este caso, el factor común en la 1 y la 2 sería X a la 2. ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer X a la 3? X. ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer X a la 2? 1. 1. Y aquí, Le este coloca X 1. menos 1 es como si tuviera un 1 adelante, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Me dicen, por favor, qué paréntesis se repite? X menos 1. El X menos 1. X menos 1. Y aquí sería X a la 2. X a la 2. Más Pregunta. ¿Qué le faltaría a esta respuesta adelante? ¿Qué le faltaría mientras que yo escribo el caso? La respuesta anterior, ¿no? ¿Qué sería cuál, Nicolás? ¿Cuál sería? X a la 3. No. X Falta menos algo muy importante. La X.
La X del factor común, pilas con eso. ¿Por qué razón? Ustedes de que hicieron factor común por agrupación de este paréntesis nada más, de este paréntesis que aparece acá. ¿Qué le faltaría? Pues ustedes aquí, ¿cuál fue el factor común? La X. Siempre procuren colocar la respuesta anterior. Siempre coloquen, por favor, la respuesta anterior. ¿Listo? Vamos con otra. Ay, muchachos, nadie les va a decir nada. Ay, profe, déjenos descansar estos 10 minuticos. No, amiguita. No, amiguita. No, amiguita. Pues lo que queda en la reunión en Zoom. No, amiguita. Ejemplo número 7. Cuando yo le haga el taller o le hago un quiz, ay, profesor, yo no lo entendí. Pilas con eso, Valentina. Pilas con eso, señorita Valentina. 8 a x a la 2 menos 2a. Por favor, ¿me pueden decir qué caso puedo aplicar de primera si son tan amables? ¿Qué caso? Caso 3. Caso, tú dices caso 3. Yo te hago una pregunta, Nicolás. ¿Tú el dos- Profe, ¿se puede sacar factor común ¿De qué, Valentina? de la A? Sí. Y adicionalmente a eso, ¿de qué más? Factor común De 8 De la 2. El máximo dos común divisor y de 2 ocho. y 8, ¿cuál Dos. sería? y 2. Exactamente. O sea Ya que el dos. factor común, ¿cuál sería? 2 ¿qué? 2, 2A. 2A. Pilas con eso, 2A. ¿Y qué me queda? ¿Qué le falta a 2 para que sea 8? 3 4, x a la 2. 4. 3, 4. 4, Ah, sí. X así a la era. 2, pilas con eso, porque 2 por, acordémonos que es multiplicado, 2 por 4, 8. No tengo que Sí, hacer el sí. máximo común divisor, ustedes ya lo saben hacer, ¿o no? Menos Sí, 1. sí, sí. ¿Menos qué? Menos 1. Pregunta. ¿Puedo hacer factor común por agrupación? No, porque no hay cuatro No, términos. porque Exactamente. solo hay 2 ¿Puedo hacer términos. diferencia de cuadrados? Sí, porque hay un menos y se puede sacar Raíz raíz cuadrada. cuadrada. Y hay 2 términos, ¿no, Faber? Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4x a la 2? Sería 2x. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. 1, muy bien. ¿Cómo sería la respuesta a esa diferencia de cuadrados? 2 paréntesis, uno con más y otro con menos. De 2x más 1, 2x menos 1. ¿Y qué me falta adelante? ¿Quién me dice? 2A. 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 La respuesta anterior, 2a. La respuesta anterior. O sea que aquí dice, por favor, aquí dice, caso número 2. Caso número 2. No, Perdón, caso número 3, perdón. Diferencia de cuadrados. Y eso es todo. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a hacer un taller el día jueves. Vamos a hacer un taller primero así y luego vamos a trabajar en la guía. ¿Listo? Vamos a hacer un taller con solo casos dobles. Creo que en la guía hay una parte. Y ahorita la reviso, si no estoy mal. Sí.